Marianne estaba en la cocina cuando su nuera le dio una última opción: o contribuía con la hipoteca o se preparaba para dejar la casa. No discutió, no lloró, no pidió que repitieran las palabras. Su hijo estaba sentado cerca, absorto en su teléfono, en un silencio que pesaba más que si hubiera hablado. Sin responder, Marianne se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de invitados donde había vivido durante 4 años. Las paredes del pasillo estaban llenas de fotos de la familia de su hijo, recordatorios de su vida, pero ninguna de ella. Dentro de su habitación, una pequeña maleta había esperado bajo la cama durante años, y ahora la sacó. Se sentó en el borde del colchón, mirando la tela gastada, dándose cuenta de que lo que debería haber sido rechazo llevaba en cambio una extraña sensación de alivio. Recordó cómo, después de la muerte de Gerald, había vendido su modesta casa en Cedar Falls porque el silencio era insoportable. Su hijo le ofreció espacio en su nueva casa, diciéndole que así evitaría la soledad. Al principio el arreglo parecía reconfortante: desempacó cajas, cocinó comidas y cuidó a los nietos. Lentamente, sin embargo, la naturaleza de su presencia cambió. Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió en un deber no dicho. Las facturas acabaron en sus manos, los víveres se convirtieron en su gasto y sus ahorros empezaron a desaparecer poco a poco. Notó cómo sus pertenencias personales eran retiradas silenciosamente de los espacios compartidos, reemplazadas por decoraciones elegidas por otros, sus recuerdos guardados en armarios. Cada acto le recordaba que no formaba parte del hogar, solo era un recurso dentro de él. Su propia foto con Gerald fue apartada, su colcha retirada de la pared. Los gestos parecían pequeños, pero juntos la borraban de la casa. La gratitud que alguna vez acompañó su ayuda económica se desvaneció en expectativa rutinaria. Se dio cuenta de que se había convertido menos en madre y más en un medio de apoyo, invisible salvo cuando necesitaban su dinero. Con los años, sus ahorros disminuyeron más rápido de lo que imaginaba, y el miedo a quedarse sin nada la acompañaba cada noche en que intentaba dormir. Ahora, frente al claro ultimátum, comprendía que la decisión ya había sido tomada mucho antes de escuchar las palabras. Empacó solo lo más importante: su Biblia, una foto de Gerald, su costurero y un cambio de ropa. Dejó atrás el peso de ser tomada por sentada. Mientras llevaba la maleta a la puerta, se recordó que no estaba abandonando a los nietos que amaba, sino alejándose de la carga de ser tratada como una conveniencia. Caminando por el pasillo, pasó junto a las fotos donde su rostro nunca estuvo incluido y llegó a la puerta principal. Al salir, sintió calma en lugar de quebranto, consciente de que ese momento no era un final, sino un comienzo. Había dado toda su vida, y ahora elegía recuperar su dignidad. Marianne no vagó, eligió un motel modesto cerca de la línea de autobús y pagó una semana con su tarjeta de débito. Luego se sentó en el pequeño escritorio e hizo un plan que cabía en una sola hoja de papel. Anotó lo que tenía, lo que no debía a nadie más que a sí misma, y lo que costaría vivir sin depender de otros. Años de hábitos cuidadosos guiaron su mano. Dividió gastos en vivienda, comida, transporte, medicinas y una pequeña línea para imprevistos porque la vida siempre inclinaba la balanza. Llamó al banco y confirmó el saldo que quedaba después de 4 años de ayudar, una cifra que se sentía más pequeña que la persona que había sido, y abrió una segunda cuenta para que sus gastos diarios no se confundieran nunca más con emergencias ajenas. Añadió una nota para visitar la oficina de correos por la mañana y conseguir un apartado postal, el tipo que no puede extraviarse en un cajón ajeno, y otra nota para hablar con un consejero de servicios para mayores sobre apartamentos subsidiados y servicios públicos ajustados a ingresos. Escribió una tercera nota para organizar su trabajo en pasos simples: recuperar sus ingresos de costura, contactar antiguos clientes de Cedar Falls, imprimir volantes sencillos de arreglos y preguntar en la oficina de la iglesia del centro si necesitaban ayuda con túnicas o manteles. El propósito tiene su propia gravedad. Cuando dejó el bolígrafo, la habitación ya no parecía un parche, sino una base de operaciones. Durmió sin esperar disculpas y despertó antes del amanecer con la misma calma que sentía en su mesa de trabajo. Al día siguiente fue a la oficina de correos y consiguió un apartado, luego a la biblioteca, donde una voluntaria la dirigió a un tablón lleno de pequeñas oportunidades:
cuidado infantil compartido, turnos de cajera a tiempo parcial, clases en el centro comunitario con estipendio y un mercado semanal de artesanías que aceptaba puestos de costura si llevabas tu propia máquina. Copió números en un cuaderno de bolsillo, habló con la encargada del centro sobre enseñar a principiantes a enhebrar agujas y reparar costuras, y salió con una fecha tentativa para una sesión de sábado. Preguntó a la bibliotecaria por impresión económica y sacó 50 volantes limpios que decían arreglos, dobladillos, reparaciones, rápido y cuidadoso, con un número que ya desviaba a un buzón de voz grabado sin disculpas. Pasó por una tienda de segunda mano y negoció una mesa pequeña para los días de mercado, además de un espacio en consignación si podía restaurar prendas donadas. El impulso la rodeaba como un equipo silencioso. Por la tarde conoció a una consejera en la oficina de recursos para mayores que le explicó claramente las listas de espera y señaló 2 edificios con plazos realistas, luego la ayudó a presentar formularios y solicitar una tarjeta de transporte que rebajaba cada viaje. Marianne la agradeció y añadió una cuarta nota a su plan: los alojamientos temporales no son fracasos, son puentes. Esa noche escribió una carta dirigida a Travis y Thelma, no para reabrir la discusión sino para cerrar la cuenta entre ellos, línea por línea. Afirmó que ya no contribuiría a su hogar, que sus finanzas eran solo su responsabilidad, y que el respeto exige límites tan firmes como muros. No discutió sobre transferencias pasadas ni enumeró objetos retirados de la repisa, mantuvo la carta breve porque defenderse puede parecer suplicar. Hizo una copia para sí misma, selló el sobre y lo envió con una dirección de remitente que le pertenecía solo a ella. Cenó simple y equilibró los recibos del día. Sintió la misma firmeza de cuando Gerald planeaba una reparación y ella medía telas para cortinas nuevas, una sensación que decía que el futuro no requiere permiso. El viernes visitó un almacén de donaciones y pidió al encargado que apartara ropa rota para su mesa de arreglo. Agrupó vaqueros desgastados en proyectos apilables, marcó líneas limpias y devolvió forma a 3 pares antes de cerrar, dejándolos listos para consignación. El encargado observó su trabajo y aceptó que montara un puesto en la acera durante la prisa del sábado si traía máquina. Marianne sonrió porque la máquina la había acompañado en cada mudanza. La llevó al motel, engrasó la lanzadera y probó una puntada en tela de descarte. El sábado llegó temprano, se conectó a un alargador y levantó un cartel escrito a mano que ofrecía arreglos al instante. La gente notaba más su ritmo eficiente que el cartel. Una maestra trajo una manga rota en el codo. Un joven padre pidió rescatar un disfraz de Halloween. Una mujer mayor desplegó un vestido de décadas pasadas y pidió un nuevo dobladillo para usarlo en el recital de su nieta. Al mediodía Marianne había ganado lo suficiente para cubrir 2 noches más en el motel, víveres para la semana y un pequeño depósito para el puesto del mercado. Agradeció a cada cliente con un recibo y una promesa de responder por su trabajo. En el silencio tras cerrar, recalculó el plan y se permitió imaginar mudarse a un estudio con puerta que cerrara y ventana donde la luz de la tarde cayera sobre la máquina. Imaginó un corcho con pedidos y fechas, una mesa robusta para cortar y un estante con latas etiquetadas para cremalleras e hilos. Imaginó una foto enmarcada de Gerald colocada donde nadie necesitara aprobarla, una colcha colgada donde jamás sería reemplazada por un eslogan. La determinación y la ternura pueden convivir en una misma habitación. Permitió que ambas la acompañaran mientras preveía los siguientes pasos: un anuncio en el mercado comunitario, 2 contratos con iglesias y un pequeño fondo de emergencia que crecería poco a poco. Sabía que el duelo aún la visitaría y la memoria aún alcanzaría el pasado, pero también sabía que la dignidad es una práctica diaria construida con decisiones ordinarias. Había comenzado de nuevo, no ganando una discusión, sino negándose a vivir en términos que la hacían desaparecer. Las semanas siguientes pusieron a prueba su resolución, pero cada desafío reforzó la fuerza que no sabía que aún tenía. El motel siguió siendo su base hasta que avanzó la lista de vivienda para mayores, y cada día salía temprano con su máquina de coser sujeta a un carrito de segunda mano. Caminaba a la biblioteca para revisar mensajes de posibles clientes y devolver llamadas, luego al almacén o a la oficina de la iglesia, donde nuevas oportunidades surgían de pequeñas conversaciones.
El tesorero de la iglesia le pidió reparar manteles de altar y túnicas de coro, y al entregar el primer conjunto, el pastor la presentó a 3 congregaciones más. Cada contrato venía con un pago modesto, pero junto a las ventas del mercado y los arreglos domésticos, sus ingresos empezaron a estabilizarse. Marianne registraba cada dólar en un cuaderno, como cuando Gerald trabajaba en la planta eléctrica. Anotaba la fecha, el servicio, el pago recibido y una breve nota de lo que cubría. Ese acto le daba control, transformando la supervivencia en progreso. Las noches en el motel seguían siendo sencillas, pero la certeza de pagar con su propio esfuerzo daba a la habitación una dignidad que ninguna casa compartida le había dado en años. En su trabajo fue construyendo amistades con clientes que valoraban su habilidad y no su sacrificio. Una joven madre regresaba cada semana con arreglos pequeños, a menudo quedándose a charlar mientras sus hijos jugaban cerca. Una maestra jubilada le pidió liderar un círculo de costura en el centro comunitario, donde mujeres mayores y algunas jóvenes se reunían alrededor de mesas plegables, agradecidas de intercambiar habilidades e historias. Estos momentos cosieron un nuevo sentido de pertenencia en los días de Marianne. No hablaba de Travis ni de Thelma, no porque sintiera vergüenza, sino porque su identidad ya no dependía de ellos. Pensaba mucho en sus nietos, escribía cartas que no enviaba y se prometía que cuando fuera el momento adecuado, se reencontraría en sus propios términos. Sus ahorros empezaron a crecer de nuevo, una línea ascendente en el cuaderno, prueba de que unas manos cuidadosas podían reconstruir lo drenado. Marcó cada hito con reconocimiento tranquilo, el primer mes en que los ingresos superaron los gastos, la semana en que compró un teléfono prepago sin miedo a sobregiros, la tarde en que reservó un puesto en el mercado por toda una temporada. Cada victoria era solo suya, ganada sin dependencia ni exigencia. Una tarde, la consejera de servicios para mayores la llamó con noticias: se había abierto un estudio en un edificio cerca de la biblioteca. El alquiler estaba a su alcance, los servicios eran predecibles y la lista de espera se había movido a su favor. Marianne firmó el contrato en una semana y trasladó sus pertenencias, una maleta, la máquina, un pequeño set de herramientas, unos pocos libros y la foto de Gerald, al único cuarto que, aunque modesto, llevaba la rara comodidad de ser verdaderamente suyo. Colocó primero la foto en el estante, colgó su colcha en la pared y exhaló como si hubiera contenido la respiración 4 años. Desde ese día, cada mañana comenzaba con propósito. Preparaba café en un hornillo, ponía la máquina en la mesa y organizaba sus hilos en frascos limpios. Recibía a vecinos que venían con remiendos y lentamente construyó una reputación que iba más allá del edificio. Su vida ya no se medía por lo que le quitaban, sino por lo que ella construía con sus manos. Sin embargo, incluso mientras progresaba, los recuerdos del ultimátum seguían agudos. Recordaba la voz de Thelma trazando la línea, el silencio de Travis hiriendo más que las palabras, y aunque dolía, no la dominaba. En cambio, le recordaba la frontera que había prometido no borrar. Comprendió que su valor nunca estuvo atado al dinero, sino a los años constantes de entrega que merecían reconocimiento y fueron ignorados. Aceptar esa verdad no era debilidad, sino liberación. Con el paso de las semanas, Marianne descubrió que no solo sobrevivía, sino que moldeaba un futuro reflejo de sus propias decisiones. Imaginaba expandir sus servicios, quizá contratar a una asistente, quizá enseñar a mujeres jóvenes que buscaban trabajo estable. Visualizaba invitar un día a sus nietos a ese espacio, mostrarles la habilidad de convertir tela e hilo en algo entero, enseñarles que la independencia no es abandono, sino una forma de amor. Por ahora se concentraba en la siguiente puntada, la siguiente entrada en el cuaderno, el próximo cliente satisfecho cuya gratitud probaba que el respeto crece mejor cuando se gana con reconocimiento mutuo, no cuando se exige con ultimátum. En su nuevo apartamento, Marianne finalmente estaba de pie no como invitada, no como recurso, sino como ella misma, íntegra y firme, segura de que la vida que estaba creando perduraría. El apartamento pronto se convirtió en más que un lugar para dormir, creció en taller, en punto de reunión y en santuario tranquilo que reflejaba sus elecciones y no las de otros.
Puso su máquina de coser junto a la ventana para que la luz cayera sobre la mesa, apiló telas en montones cuidadosos y alineó frascos de hilo en filas que parecían decoración. Cada objeto tenía un propósito, y cada propósito era solo suyo. El encargado del edificio notó su rutina y habló de su trabajo a otros inquilinos. En pocas semanas, vecinos golpearon a su puerta con pantalones para doblar, cortinas para acortar o chaquetas que necesitaban cremalleras nuevas. Ella los recibía con paciencia y profesionalismo, tratándolos no como cargas sino como clientes cuyo voto de confianza merecía cuidado. El ritmo constante de puntadas llenó sus días, y su cuaderno comenzó a mostrar no solo supervivencia, sino crecimiento. Pagaba el alquiler puntualmente, compraba alimentos sin titubeo e incluso apartaba un modesto sobre de ahorros que mantenía escondido bajo un montón de colchas dobladas. Este progreso no borró el pasado, pero suavizó la herida. Todavía pensaba en Travis y en los nietos, a veces sorprendiéndose al imaginar las risas de los niños resonando en su nuevo hogar, pero resistía la tentación de reabrir heridas. En su lugar, escribía sus nombres cada noche en su libro de oraciones, no pidiendo un reencuentro en sus términos, sino fuerza para amarlos sin renunciar a su dignidad. El círculo de costura en el centro comunitario creció, atrayendo a participantes que encontraban consuelo en aprender habilidades prácticas mientras compartían sus historias. Marianne los guiaba con mano firme, recordándoles que cada reparación es un acto de recuperar valor de lo que otros podrían desechar. Estas sesiones le daban orgullo, porque mostraban que su conocimiento iba más allá de su propia supervivencia hacia la vida de otros. Una tarde, después de una clase, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos, explicando que las lecciones le habían permitido reparar la ropa de sus hijos en lugar de comprar nueva, ahorrando el dinero que la familia necesitaba con desesperación. Marianne escuchó, asintió y sintió una satisfacción tranquila más profunda que cualquier salario. La reputación que construyó se extendió a las tiendas locales, y pronto recibió invitaciones para instalar un puesto fijo en el mercado de los sábados. Allí, mostraba su trabajo, vaqueros remendados, vestidos restaurados y colchas con sus diseños característicos. Los clientes admiraban no solo la artesanía, sino la historia de la mujer que las cosía. La gente valoraba su fiabilidad, su calma y el hecho de que trataba cada prenda, por gastada que estuviera, como digna de cuidado. Su puesto se convirtió en un referente, y sus ingresos crecieron con cada temporada. Con esta nueva estabilidad, Marianne se permitió pequeños lujos que se había negado durante años. Compró una mecedora resistente para su apartamento, un lugar donde descansar por la noche con la Biblia en el regazo. Compraba flores frescas una vez al mes, colocándolas en el alféizar para que atraparan el sol. Incluso se suscribió al periódico local, disfrutando de la rutina de leerlo con su café matutino. Estos gestos, aunque simples, marcaron un cambio de la mera supervivencia a vivir con intención. Aún así, bajo su progreso, una parte de ella permanecía vigilante, recordando los años en que su generosidad había sido consumida sin gratitud. Llevaba esas lecciones como una costurera lleva un dedal, siempre listo, siempre protector. Se prometió no volver a confundir sacrificio con pertenencia, nunca más dejar que el silencio borrara su presencia. Cuando vecinos o conocidos preguntaban por su familia, respondía con honestidad pero sin amargura: tenía un hijo, una nuera y nietos a quienes amaba, pero ahora vivía sola, construyendo una vida definida por la independencia. Con el tiempo, esa verdad dejó de ser dolorosa, porque ya no estaba envuelta en vergüenza. Era simplemente la forma que había tomado su camino. A medida que pasaban los meses y se cumplía un año, la nueva vida de Marianne se hizo más sólida de lo que jamás imaginó. Su apartamento, antes vacío, ahora reflejaba calidez e historia. Colchas colgaban en las paredes, cada una un relato cosido en tela. Los estantes no guardaban cajas amontonadas, sino objetos elegidos con cuidado. La foto de Gerald permanecía en su lugar de honor, recordándole no la pérdida, sino la fuerza compartida. Cada rincón del cuarto llevaba su huella, su historia, su pertenencia. En ese espacio, Marianne ya no se sentía invisible. Se sentía completa.
Y al mirar hacia adelante, sabía que su historia no estaba definida por el ultimátum que la había expulsado, sino por los pasos que tomó después, pasos que convirtieron la pérdida en libertad, la dependencia en dignidad y el silencio en su propia voz. Con cada estación, la independencia de Marianne se afianzaba, y los miedos que antes la dominaban se transformaban en recuerdos que podía observar sin quebrarse. Su cuaderno, antes lleno de cálculos ansiosos, ahora registraba ingresos y ahorros constantes, cada línea prueba de que ya no dependía de la voluntad de otros. El centro comunitario la invitó a dirigir talleres 2 veces al mes, pagándole un modesto estipendio además de la alegría de enseñar. En el mercado de los sábados, su puesto se volvió un sitio familiar, clientes la saludaban con calidez, algunos regresaban cada semana, otros traían amigos en busca de reparaciones confiables. Empezó a vender pequeñas colchas junto a los arreglos, cada pieza cuidadosamente cosida con patrones que contaban historias silenciosas de resistencia y cuidado. Estas colchas se hicieron populares, no solo como objetos prácticos, sino como símbolos de resiliencia, y pronto tuvo pedidos para semanas de espera. Marianne administraba su tiempo con disciplina, levantándose temprano para cumplir encargos personalizados antes del mercado y reservando las tardes para proyectos personales o reflexión tranquila. El apartamento, antes austero, ahora llevaba las marcas de una vida restaurada. En una pared colgaba su colcha favorita, intacta por elecciones ajenas, sus parches azul y crema brillando bajo la lámpara. En el estante junto a su mecedora estaba la foto de Gerald, flanqueada por 2 pequeñas plantas que cuidaba a diario, símbolos de crecimiento nutridos con sus propias manos. Incluso enmarcó cartas de gratitud de clientes, colgándolas sobre su mesa de trabajo como recordatorios de que su habilidad era valorada. Aunque rara vez hablaba de Travis y Thelma, su ausencia ya no la atormentaba. Pensaba a menudo en los nietos, preguntándose por sus días de escuela y pequeños logros, pero en lugar de ahogarse en dolor, guardaba esos pensamientos como oraciones privadas. Escribía sus cumpleaños en el calendario y apartaba cada año pequeños regalos hechos a mano, sin saber si alguna vez los entregaría, pero queriendo conservar el espacio para el amor que aún llevaba. Aceptó que algunas puertas, una vez cerradas, quizá nunca se abrieran, y se negó a dejar que esa pérdida definiera su valor. Encontró familia en la red de vecinos, alumnas y vendedores del mercado que la rodeaban con respeto. La admiraban no como una cuenta bancaria, sino como una mujer con habilidad, paciencia y fuerza tranquila. Una tarde de otoño, mientras guardaba su puesto, otro vendedor se le acercó con una idea, una tienda cooperativa en el centro donde artesanos locales podían alquilar espacios para mostrar su trabajo todo el año. El costo era manejable si se compartía entre varios, y la oportunidad prometía visibilidad estable más allá de la temporada del mercado. Marianne lo consideró con cuidado, equilibrándolo con sus ahorros y su capacidad de mantener la producción constante. Tras una semana de cálculos y oración, aceptó, invirtiendo una parte de sus ahorros en un rincón de la cooperativa. Ordenó sus colchas con esmero, etiquetó cada una y colocó un cartel con su nombre y contacto. En el primer mes, varias se vendieron, y la fama de su destreza se extendió. Los clientes comenzaron a dejar notas pidiendo diseños personalizados, y Marianne comprendió que había entrado en un nuevo capítulo, no definido por el miedo, sino por la posibilidad. Este crecimiento no borró las cicatrices de lo que había sufrido, pero las cubrió con nueva fuerza. A menudo recordaba la noche en que se fue con su maleta, como el aire fresco se sintió como la primera respiración real en años. Ahora, cada mañana despertaba con esa misma respiración, firme e intacta, lista para enfrentar lo que el día trajera. Comprendía que la verdadera pertenencia no se encuentra en ser tolerada en paredes ajenas, sino en crear un espacio que refleje su vida con honestidad. Su apartamento, su taller y su puesto en la cooperativa eran prueba viva de esa verdad. Al mirar atrás, no veía solo el ultimátum, veía el camino que la obligó a tomar, un camino que la llevó no a la ruina, sino a la renovación. Y con cada puntada reforzaba esa lección, que la dignidad, una vez reclamada, nunca más podía serle arrebatada sin su consentimiento. El invierno llegó con vientos fríos y noches largas, pero la resolución de Marianne se mantenía más cálida que en años, sostenida por el ritmo que había construido y el respeto que ganaba.
Su apartamento llevaba el aroma de la tela planchada al vapor y el suave zumbido de su máquina, sonidos que le recordaban propósito y no obligación. En la tienda cooperativa, sus colchas atrajeron a los compradores navideños, y pronto recibió más pedidos de los que podía terminar antes de Navidad. Trabajaba con constancia, sin apresurarse, cada puntada medida, cada pieza doblada con orgullo. El encargado de la cooperativa alababa su fiabilidad, señalando que los clientes mencionaban no solo la calidad de su trabajo, sino la amabilidad con que los atendía. Marianne sentía una satisfacción profunda que iba más allá de los ingresos, era el reconocimiento que le habían negado por años, prueba de que su valor era visible. Por las noches equilibraba sus cuentas, encontrando alegría en la columna creciente de ahorros. Se permitió pequeños gustos, un par de zapatos resistentes, un abrigo nuevo lo bastante cálido para las caminatas invernales al mercado, incluso un set de hilos de colores que siempre había admirado pero nunca se había permitido comprar. No eran indulgencias, sino afirmaciones de que su trabajo había ganado más que la mera supervivencia. Mientras tanto, el círculo de costura que dirigía en el centro comunitario floreció, lleno de mujeres de distintas edades que encontraban compañía y habilidad en el espacio compartido. Reían, intercambiaban retazos y celebraban cada logro, y Marianne se enorgullecía de guiarlas. Era más que una maestra, era una presencia constante, un recordatorio de que la resiliencia se construye con persistencia, no con suerte. Algunas noches, al volver a su apartamento, se sentaba en su mecedora y reflexionaba sobre el contraste entre su vida actual y los años en casa de Travis. Recordaba lo invisible que se sentía, cómo sus aportes eran consumidos sin reconocimiento, cómo incluso sus fotos y colchas fueron escondidas. Ahora, su trabajo no solo era reconocido, sino celebrado, y su identidad llenaba cada rincón de su hogar. La diferencia no era riqueza, sino respeto. Aunque aún extrañaba a sus nietos, aceptaba que el contacto quizá no llegara pronto, si acaso llegaba. Rezaba por ellos en silencio, confiando en que el tiempo tenía su propia manera de revelar verdades. No buscaba reabrir heridas con cartas o llamadas, sabiendo que cualquier reencuentro debía basarse en la honestidad y no en la necesidad. En su lugar, volcaba su energía en lo que podía moldear, las vidas de sus alumnas, la satisfacción de sus clientes y la estabilidad de su propio hogar. Al comenzar un nuevo año, Marianne comprendió que no solo había sobrevivido a un ultimátum, lo había transformado en cimiento. Lo que antes fue exilio ahora parecía liberación, una oportunidad para sostenerse sola y ser suficiente. Se movía con calma y seguridad, caminando por la cooperativa con la cabeza en alto, respondiendo con claridad a los nuevos clientes y regresando cada tarde a un espacio que podía llamar suyo. Su camino había comenzado con rechazo, pero ahora latía con dignidad, independencia y esperanza. Sabía que vendrían más retos, el alquiler podría subir, los pedidos disminuir, la salud flaquear, pero también sabía que tenía la fuerza para afrontarlos. El ultimátum que buscó reducir la dependencia había revelado su resistencia, y Marianne, con manos firmes y mirada clara, resolvió no permitir nunca más que su valor se midiera por las exigencias de otros. La primavera llegó con días más largos y una luz que entraba fácilmente por la ventana de su apartamento, iluminando la mesa de trabajo y los colores apilados en el borde. Para entonces, su vida llevaba un ritmo tan estable que parecía una canción que solo ella podía escuchar: levantarse temprano, preparar café, organizar encargos, coser con cuidado, equilibrar cuentas y descansar cada noche con la paz de quien sabe que su trabajo y su independencia le pertenecen. La tienda cooperativa en el centro se había convertido en una fuente estable de ingresos, y su rincón era visitado con frecuencia por clientes que contaban cómo sus colchas calentaban sus hogares o cómo sus arreglos les habían ahorrado reemplazos. Ella respondía con la humildad de quien entiende el valor de la gratitud después de años de ser ignorada. En el centro comunitario, su círculo de costura se había duplicado en tamaño. Llegaban jóvenes con curiosidad por aprender lo básico, y mujeres mayores en busca de compañía y consuelo en las tareas compartidas. Marianne las recibía a todas, guiándolas con paciencia, celebrando avances y recordándoles que cada reparación, ya sea de tela o de confianza, merecía reconocimiento. Su influencia iba más allá de las puntadas, era una figura de confianza,
alguien a quien buscaban por consejos sobre administrar dinero, planear con cuidado o simplemente resistir las dificultades sin perder el respeto propio. Estas pequeñas olas de impacto llenaban sus días de sentido. En sus horas privadas, pensaba a menudo en Gerald. Su foto seguía en el estante, y aunque ya no dolía con la soledad hueca de los primeros años tras su muerte, todavía hallaba consuelo en imaginar su silenciosa aprobación. Creía que él habría admirado la manera en que ella había reconstruido, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, negándose a dejarse consumir por la desesperación. A veces pensaba en Travis y Thelma, y aunque la pena aún asomaba, ya no dominaba su corazón. Había aceptado que algunas heridas quizá no cerraran, y que la reconciliación, si alguna vez llegaba, debía apoyarse en la verdad y no en la conveniencia. Su amor por los nietos permanecía intacto, guardado en oraciones y en pequeños regalos hechos a mano que seguía preparando, no porque esperara gratitud, sino porque quería preservar la posibilidad de un vínculo futuro. Cada objeto que elaboraba para ello simbolizaba esperanza sin rendición. En lo económico, estaba más fuerte que en muchos años, sus ahorros crecieron lenta pero firmemente, lo suficiente como para que empezara a imaginar no solo seguridad sino metas modestas para el futuro. Consideró comprar una máquina de coser más grande que pudiera manejar colchas más pesadas con mayor eficiencia y empezó a investigar opciones, comparando precios y prestaciones con la misma precisión que aplicaba a su cuaderno. También pensó en ampliar su alcance anunciándose en el periódico local o creando folletos sencillos para repartir en eventos comunitarios. Eran ambiciones que nunca se había permitido mientras vivía bajo el peso de las expectativas en la casa de su hijo, donde cada dólar parecía ya comprometido. Ahora, cada decisión se sentía como una declaración de libertad. En tardes tranquilas, a veces se sentaba en el balcón de su edificio, observando la calle y maravillándose del sentido de pertenencia que había labrado. La ciudad se sentía distinta cuando se la miraba desde un lugar de elección y no de obligación. Notaba las pequeñas amabilidades de los vecinos, el ritmo de los autobuses, el sonido de los niños jugando afuera, y comprendía que ya no era invisible. Su vida quizá no era grandiosa, pero era suya, honesta y digna. Ya no se definía por la pérdida o el rechazo, se definía por la práctica constante de construir. Cada mañana abría su cuaderno de cuentas y su libro de oraciones, símbolos del equilibrio entre la practicidad y la fe, y cada noche los cerraba con gratitud. El ultimátum que una vez buscó empujarla a la dependencia se había convertido en el punto de inflexión de su liberación, y Marianne, con las manos aún firmes tras décadas de puntadas, sabía que nunca más entregaría su dignidad a las exigencias de nadie. Para el segundo verano de su nueva vida, la reputación de Marianne había crecido mucho más allá de su vecindario, llevando su nombre a rincones de la ciudad que jamás había esperado alcanzar. La tienda cooperativa se convirtió en un escaparate estable para su trabajo, y los periódicos locales comenzaron a notar el arte de sus colchas. En la sección comunitaria apareció un pequeño artículo que la describía como una mujer que transformaba retazos en belleza e independencia, y la nota atrajo nuevos clientes a su puerta. Aceptó la atención con humildad, continuando su rutina con el mismo equilibrio cuidadoso, mañanas en su mesa de trabajo, tardes divididas entre las tareas de la tienda y las clases comunitarias, y noches marcadas por la reflexión tranquila. El círculo de costura, antes una reunión pequeña, ahora llenaba una sala entera del centro comunitario, con listas de espera para recién llegados deseosos de aprender no solo puntadas, sino las lecciones de paciencia, planificación y perseverancia que Marianne hilaba en cada sesión. Les enseñaba que remendar tela no era solo reparar, sino recuperar, prueba de que nada gastado necesita desecharse si se atiende con cuidado. Sus palabras resonaban porque eran verdades vividas, no lecciones de un libro sino de una vida de sacrificio y reconstrucción. En lo financiero, sus ahorros crecieron con constancia hasta permitir pequeñas inversiones en su trabajo. Compró la máquina más robusta que había investigado, cuyo poder hacía más fluidos y rápidos los proyectos grandes. También surtió una mayor variedad de telas e hilos, ampliando su capacidad para cumplir encargos a medida. Los clientes notaron la diferencia y elogiaron la precisión de su trabajo. Cada nuevo proyecto se sentía como un paso adelante, no solo para su negocio sino para su sentido de identidad.
Por primera vez desde la muerte de Gerald, Marianne empezó a imaginar un futuro no moldeado por la pérdida, sino por la posibilidad. Visualizó quizás alquilar algún día un apartamento un poco más grande con una sala separada para su taller, un lugar donde pudiera vivir y trabajar sin abarrotar la mesa. Incluso se permitió imaginar organizar una pequeña exposición de sus colchas en la biblioteca o el centro comunitario, no por lucro, sino para compartir las historias que sus manos habían escrito en tela. Estos pensamientos, impensables durante los años en la casa de su hijo, ahora se sentían alcanzables porque descansaban en su propia fortaleza. Aún en medio del progreso, llevaba momentos de reflexión serena. A veces pensaba en Travis y Thelma, no con ira, sino con una tristeza templada, reconociendo que sus decisiones la habían herido profundamente, pero también la habían impulsado hacia esta independencia. Ya no reproducía el ultimátum con amargura, lo aceptaba como el corte neto que hizo posible la renovación. Aún así, se preguntaba por los nietos. Los imaginaba creciendo, cambiando de maneras que solo podía suponer. Escribía sus nombres fielmente en su libro de oraciones, año tras año, y seguía apartando pequeños objetos hechos a mano para ellos, bufandas, mitones, pequeñas colchas, símbolos del amor que se negaba a dejar desaparecer. Se decía que, si algún día la buscaban, tendría regalos preparados, señales de continuidad. Ese pensamiento, aunque incierto, la consolaba. Más de una vez, los vecinos comentaron la ligereza con la que ahora se movía. Admiraban su calma, su paciencia y su resiliencia. Para ellos, no era solo una costurera, sino un ejemplo de lo que significa reconstruir con dignidad. Su respeto importaba hondamente a Marianne, porque era respeto ganado por quien era, no por lo que entregaba. Al mirar su apartamento una tarde de verano, con las paredes cálidas por el sol poniente, comprendió que el espacio ahora la reflejaba por completo. La colcha en la pared, la foto de Gerald, los estantes con frascos de hilo y plantas, todo pertenecía a sus decisiones, a su trabajo, a su vida. Ya no se sentía invisible. Ya no se sentía disminuida. Era íntegra, y cada puntada que daba era una declaración silenciosa de que su historia, antes forzada al silencio, ahora hablaba con claridad a través de la obra de sus propias manos. El otoño llegó de nuevo, nítido y constante, y Marianne se descubrió reflexionando sobre el largo camino recorrido desde aquel instante en que sacó su maleta de la casa de Travis. Lo que antes fue miedo se había vuelto cimiento, y lo que antes fue ultimátum se transformó en el inicio de su propia libertad. La cooperativa prosperaba y sus colchas seguían llamando la atención, no solo por su belleza, sino por la historia de resiliencia cosida en cada pieza. Recibió invitaciones a ferias de artesanía en pueblos vecinos y, aunque viajar exigía un presupuesto cuidadoso, aceptó 2 de ellas, empacando su máquina, sus trabajos terminados y su silenciosa determinación. Las ferias fueron fructíferas, los clientes admiraron su destreza, los vendedores la acogieron como a una igual, y regresó a casa no solo con ganancias, sino con una confianza renovada en que su oficio podía llevarla a donde quisiera. En el centro comunitario, sus clases crecieron más de lo que imaginaba. Las mujeres compartían historias de dificultad y recuperación, y Marianne escuchaba con tanto cuidado como enseñaba. Les recordaba que sobrevivir no es vergonzoso y que la constancia es una forma de victoria. Su guía iba más allá de las puntadas, hablaba de ahorrar un poco siempre que fuera posible, de fijar límites con la familia cuando hiciera falta y de negarse a permitir que otros definieran su valor. El círculo se volvió menos una clase de costura y más un refugio, y muchas mujeres confesaron que sus palabras las habían ayudado a recuperar la dignidad en sus propios hogares. Marianne se sentía humilde ante eso, pues nunca se propuso ser líder, solo sobrevivir. Sin embargo, la vida la había convertido en un ejemplo a seguir, y aceptó ese papel con gracia. En casa, se permitió hacer planes que se extendían más allá de semanas y alcanzaban años. Inició un cuaderno donde esbozaba metas a largo plazo, construir un colchón de ahorros, ampliar su presencia en el mercado, quizá incluso publicar un cuadernillo de patrones y lecciones de colcha para principiantes. No eran sueños de grandeza, sino de legado, de dejar algo que reflejara su camino. A menudo pensaba en Gerald en esos momentos, imaginando su gesto de aprobación,
recordando cómo él siempre confió en el progreso constante y no en los saltos bruscos. Aunque vivía sola, ya no se sentía sola. Sus días estaban llenos de propósito, sus noches de paz y su futuro de ambición serena. Aún así, no podía ignorar el dolor que afloraba cuando pensaba en los nietos. Se preguntaba si la recordaban, si la extrañaban, si preguntaban por qué ya no los visitaba. Rezaba por ellos cada noche, sin pedir que las circunstancias cambiaran, sino que crecieran con bondad y fortaleza. Confiaba en que el tiempo tenía su forma de revelar verdades y esperaba que algún día, cuando fueran mayores, la buscaran. Hasta entonces, seguía preparando pequeños gestos de amor, guardándolos en un cofre junto a la cama, una promesa privada al futuro. Ya no miraba atrás con arrepentimiento al ultimátum, lo veía como el punto de giro que la obligó a recuperar su vida. Sin ese momento doloroso, quizá aún sería invisible en la casa de otro, con su valor medido solo por el dinero que pudiera aportar. En cambio, se mantenía erguida, su nombre conocido en los mercados, su trabajo respetado, su presencia apreciada por quienes enseñaba y servía. Sabía que llegarían desafíos, enfermedad, edad, la incertidumbre del tiempo, pero también sabía que poseía la fuerza para afrontarlos con dignidad. Su historia ya no era de pérdida, sino de renovación, y mientras los vientos otoñales sacudían las ventanas de su apartamento, Marianne se sentaba en su mesa de trabajo, aguja en mano, cosiendo no solo tela, sino el testimonio continuo de su resiliencia. El invierno regresó una vez más, y con él llegó la certeza tranquila de que Marianne había alcanzado un equilibrio que antes creía imposible. La cooperativa prosperaba, el puesto del mercado se mantenía constante y sus clases comunitarias se habían convertido en un pilar para muchas mujeres que la veían no solo como maestra, sino como símbolo de resistencia. Conmemoró el segundo aniversario de su mudanza colgando una colcha nueva que había cosido para sí misma, un diseño que contaba su historia en tela, azules apagados para la pena, dorados para la perseverancia, carmesí profundo para el coraje y suaves cuadrados blancos para la paz. Cada parche era deliberado, cada hilo un reflejo del trayecto del rechazo a la renovación. Se sentó frente a ella una tarde, meciéndose suavemente, y comprendió que no era solo decoración, sino testimonio. Sus ahorros habían crecido a un nivel que jamás se atrevió a esperar. Con disciplina cuidadosa y trabajo constante, había construido la seguridad suficiente para que las emergencias ya no la aterrorizaran. Incluso abrió una pequeña cuenta dedicada a sueños, fondos para proyectos que podría emprender simplemente porque le daban alegría, no por supervivencia. Entre esos sueños estaba la idea de realizar una exposición pública de sus colchas en la biblioteca o el centro comunitario, un evento donde otros pudieran caminar entre las piezas y ver no solo la tela, sino la historia, no solo los patrones, sino la resiliencia. Empezó a esbozar planes, considerando que colchas exhibir, cómo escribir notas breves que explicaran su significado y cómo animar a sus alumnas a contribuir con sus propias obras. Esa visión la sostuvo durante las noches frías, dándole a su trabajo un sentido de futuro más allá de las necesidades inmediatas. Aún así, su corazón no olvidaba a la familia que había dejado atrás. Travis seguía en silencio y Thelma no ofrecía tregua, pero Marianne ya no esperaba de ellos. Rezaba por ambos sin amargura, entendiendo que la reconciliación no puede forzarse. Los nietos, ahora más grandes, nunca estaban lejos de su pensamiento. Continuaba preparando regalos para ellos, sumando cada año una nueva colcha al cofre junto a su cama, cada una marcada con sus iniciales, cada una cosida con la esperanza callada de que algún día la buscaran y hallaran más que ausencia, que hallaran un amor guardado con paciencia. Ya no imaginaba la escena con desesperación, confiaba en que el tiempo traería lo que debía venir. Lo que más importaba era que había reconstruido su vida con su propia fuerza, creando un mundo donde no estaba ni escondida ni disminuida. Sus días llevaban rutina y propósito, sus noches paz, y su corazón albergaba memoria y dignidad. Sabía que la edad traería pruebas, pero también sabía que había demostrado su capacidad de resistir y adaptarse. El ultimátum que una vez amenazó con despojarla de seguridad le dio, en verdad, el empujón para recuperarse a sí misma. Mientras la nieve caía tras la ventana, Marianne posó la mano sobre la colcha más reciente y susurró una oración de gratitud, no por lo perdido,
sino por lo encontrado en su lugar, independencia, respeto y el conocimiento inquebrantable de que su valor nunca estuvo definido por las exigencias de otros. Su historia, aunque nacida del dolor, se había vuelto de triunfo, y cada puntada recordaba que hasta las heridas más hondas pueden remendarse con paciencia, valor y fe. Con el regreso de la primavera y la nieve derritiéndose en arroyos a lo largo de las aceras, Marianne sintió urgencia de convertir en realidad su idea de una exhibición de colchas. Se acercó a la directora de la biblioteca local con su propuesta, llevando una carpeta con fotografías de sus colchas y breves descripciones de sus temas. La directora escuchó con interés y aceptó darle una muestra de un mes en la sala comunitaria. La noticia llenó a Marianne de entusiasmo y nervios. Siempre había cosido por practicidad y supervivencia, pero esta sería la primera vez que su obra se presentaría puramente como arte, como testimonio. Seleccionó cada colcha con cuidado deliberado, algunas de sus primeros años que guardaban recuerdos de Geral, otras de los días del mercado que hablaban de reconstrucción, y las más recientes, cosidas en su apartamento, que simbolizaban renovación. Escribió notas para acompañar cada pieza, no explicaciones largas, sino reflexiones sobre lo que representaban, perseverancia, coraje, sanación. Cuando la exposición abrió, la gente acudió no solo a admirar la tela y el patrón, sino a leer la historia cosida en cada una. Vecinos la felicitaron, antiguas alumnas sonrieron con orgullo e incluso desconocidos dejaron comentarios en el libro de visitas que hablaban de cómo su resiliencia los inspiraba. Una entrada decía: «Me recuerdas que, sin importar lo tarde en la vida, aún pueden crearse la fuerza y la belleza». Marianne se sentó en silencio en una esquina durante el día de apertura, observando a los visitantes detenerse ante sus colchas, y por primera vez en muchos años se sintió plenamente vista. La exposición no trajo riqueza, sino validación, un reconocimiento de su valor más allá de la contribución económica. También trajo nuevas oportunidades. Un periódico local volvió a presentarla, esta vez con fotografías de sus colchas dispuestas en filas ordenadas, y una escuela cercana la invitó a hablar con estudiantes sobre el valor de preservar los oficios. Cada invitación confirmaba que su vida, antes reducida a sacrificios silenciosos, ahora tenía una influencia que se expandía hacia afuera. Aún así, mantuvo intacta su humildad, continuando con sus rutinas de puestos en el mercado, tareas en la tienda cooperativa y círculos de costura por la noche. Nunca buscó fama ni grandeza, lo que le importaba era la fuerza tranquila de vivir con dignidad. Sin embargo, también se permitió disfrutar del reconocimiento, dejar que alimentara la parte de ella que antes había sido ignorada. En casa, añadió el libro de visitas de la exposición al estante junto a la fotografía de Geral, viéndolo como prueba de que su historia importaba no solo para ella, sino para otros. Continuó sus oraciones por Travis y los nietos, constantes y sin amargura, y siguió añadiendo regalos al cofre junto a su cama. Ya no temía el silencio de su familia, había llenado su mundo de voces que la valoraban. Cuando terminó la exposición, la directora de la biblioteca le preguntó si consideraría hacerla una tradición anual, y Marianne aceptó, viéndola no solo como un evento, sino como un legado. Mientras guardaba las colchas en fardos cuidados, sonrió, sabiendo que lo que antes había sido desestimado o ocultado ahora se mostraba abiertamente, honrado por una comunidad que la veía no como una carga, sino como creadora, maestra y mujer que había reconstruido su vida desde el borde de la desesperación hasta el corazón de la dignidad. Los meses posteriores a la exposición llevaron a Marianne a un nuevo ritmo de propósito que se extendió más allá de lo que imaginó al principio. El círculo de costura del centro comunitario comenzó a producir sus propias colchas y varias mujeres preguntaron si podían contribuir a la próxima muestra. Marianne accedió, orgullosa de ver que lo que empezó como pequeñas lecciones de puntada se había convertido en un colectivo de voces expresadas en tela. La tienda cooperativa siguió prosperando y su sección se convirtió en una de las más visitadas. Los clientes ya no llegaban solo con arreglos, sino con encargos de colchas únicas, pidiéndole que diseñara patrones que marcaran nacimientos, bodas y aniversarios. Aceptó cada pedido con cuidado, escribiendo sus historias en hilo como si estuviera registrando sus vidas junto a la suya. La estabilidad económica siguió, y por primera vez desde la muerte de Geral, Marianne se permitió pensar en términos de comodidad y no de mera supervivencia.
reemplazó su mecedora por una más robusta y confortable, compró una radio pequeña para llenar sus tardes con música suave e incluso apartó dinero para un viaje a Cedar Falls, no para quedarse, sino para caminar otra vez por las calles de su pasado y recordarse cuánto había avanzado. Cuando hizo ese viaje a finales de verano, se plantó frente a la modesta casa que ella y Gerald habían compartido, el lugar donde la risa llenó las habitaciones y el duelo luego la silenció. Otra familia vivía allí ahora, con niños jugando en el patio, y Marianne no sintió amargura. En cambio, sintió gratitud de que la vida continuara dentro de esas paredes, de que sus años allí hubieran sido honrados por la memoria pero ya no la encadenaran. Regresó a su apartamento más ligera, lista para seguir adelante. Sus oraciones por sus nietos siguieron constantes y, aunque el contacto aún no llegaba, continuó preparando regalos, llenando ya un cofre entero con colchas, bufandas y cartas. Se decía que, incluso si nunca los recibían, esos objetos eran prueba de que el amor, una vez dado, perdura. Sus alumnas solían preguntarle cómo mantenía tanta calma pese a todo lo que había soportado, y Marianne respondía simplemente, porque lo había elegido. Explicaba que la fortaleza no siempre es ruidosa o dramática, sino a menudo silenciosa, construida día tras día al negarse a rendirse a la desesperación. Estas palabras tenían peso porque no provenían de teoría, sino de verdad vivida. Cuando volvió el otoño, comenzó a preparar su segunda exposición, esta vez incluyendo las obras de sus alumnas junto a las propias. La biblioteca acogió la idea, y cuando se inauguró la muestra, fue más grande, más plena y más luminosa que la primera. Los visitantes se maravillaron ante la variedad de colchas, cada pieza contando su propia historia, cada puntada representando resiliencia transmitida de una mujer a otra. Marianne se situó entre ellas, no como voz única, sino como parte de un coro, orgullosa de que lo que había construido llegara ahora mucho más allá de sí misma. Entonces comprendió que su legado no estaba solo en las colchas que hacía, sino en las vidas que había tocado, la dignidad que había compartido y la fuerza que había inspirado en otras. El ultimátum que una vez intentó acorralarla se convirtió, en cambio, en la fuerza que la liberó, y cada día desde entonces demostró que nadie podía borrar su valor. Ahora vivía con certeza serena, sabiendo que, incluso si su familia nunca volvía, había creado un hogar, una comunidad y una vida que la honraban. Y mientras se sentaba una tarde en su silla, con la foto de Gerald firme a su lado, sonrió y susurró una oración no de tristeza, sino de gratitud, por la supervivencia, por la renovación y por la belleza inesperada que había brotado del dolor. Con los años plegándose unos sobre otros, Marianne llegó a un punto en que sus días ya no se sentían como una lucha por ganar terreno, sino como un caminar firme sobre suelo que ella misma había tendido. Su nombre se conocía no como el de una mujer expulsada, sino como el de una maestra, una artesana y una figura de resiliencia silenciosa cuyo trabajo llevaba historias tan ricas como cualquier libro. La tienda cooperativa siguió exhibiendo sus colchas, el círculo del centro comunitario prosperó y sus exposiciones se convirtieron en tradiciones anuales que reunían voces de toda la ciudad. Con cada estación, su cofre de regalos para los nietos pesaba más, cada colcha un mensaje silencioso de amor esperando el día en que pudiera recibirse. Sin embargo, Marianne ya no ataba su paz a ese reencuentro, había aprendido que la dignidad no viene de lo que otros devuelven, sino de lo que uno decide conservar. Ella había conservado su compasión, su oficio, su disciplina y, por encima de todo, su libertad. Por las tardes, a menudo se sentaba en su mecedora junto a la ventana, la luz menguante atrapándose en la colcha que se hizo para sí misma, la que contaba su trayecto entero en colores de pena, coraje, resistencia y paz. Al contemplarla, ya no sentía la punzada aguda del rechazo que antes la definía, sentía, en cambio, el triunfo de haber construido una vida en sus propios términos. Pensaba en Gerald con gratitud, en los años compartidos y en la fuerza que aún le daba su memoria. Pensaba en Travis y Thelma sin amargura, aceptando que sus decisiones la habían herido, pero también la habían impulsado hacia la renovación. Y pensaba en los nietos con un amor sereno, segura de que ningún silencio podía borrar lo que llevaba por ellos. Marianne entendía ahora que el ultimátum, por cruel que fue, le dio la oportunidad de recuperar su vida. Lo que comenzó como exilio se volvió liberación, lo que comenzó como pérdida se volvió creación,
y lo que comenzó como silencio se volvió una voz escuchada por muchos. En la noche de apertura de su última exposición, caminó por el salón comunitario de la biblioteca rodeada de colchas que ya no eran solo suyas, sino también de sus alumnas, cada pieza una historia viva de perseverancia. Al detenerse ante su propia colcha, la que cosió para sí, sonrió, sabiendo que su historia había cerrado el círculo. Ya no estaba invisible, ni disminuida, ni esperando permiso para pertenecer. Había recompuesto su vida, puntada a puntada, hasta convertirla no en un relato de desesperación, sino de triunfo. Y en esa certeza tranquila, Marianne cerró los ojos un momento, susurró una oración de gratitud y dejó reposar su corazón en la paz de una vida recuperada, una dignidad restaurada y un legado que perduraría incluso más allá del tiempo.